Soy José Benjamín Felipe Ponce Cibaja y normalmente, como es muy largo, aunque me gustan los tres, utilizo el de en medio, Benjamín. Nací en la ciudad de Puebla, mi papá era oriundo del estado de Puebla, mi mamá era oriunda del estado de Oaxaca, ambos ya fallecieron. Yo soy el tercer hijo de 6 hermanos, 2 hermanos y 3 hermanas. Mi hermana mayor hizo su maestría en educación, ahorita ya está retirada. Mis hermanas menores, una de ellas es psicóloga, la otra es asistente secretarial. Mis hermanos, uno de ellos ya falleció y el otro es profesor de inglés en la ciudad de Tlaxcala. Junto con mi esposa nos gusta ir a restaurantes por la comida exótica. Sentimos que la forma más sencilla de viajar en el país es comiendo lo que comen otros. Soy un amante de los libros, me gustan los libros y más los audiolibros. Hice mi prueba para entrar al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM. Entonces me aceptaron en el Politécnico primero y entré a la carrera de Ingeniería Bioquímica. Cursé un semestre y me llegó mi aceptación para ser ingeniero geólogo en la UNAM y me fui a la UNAM a hacer mi licenciatura. Pedí permiso para irme a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Texas en El Paso. Fue ahí donde hice mi maestría en ciencias geológicas. Después de ahí me continué con el estudio de doctorado y en 95 recibí mi grado de doctor en ciencias geológicas con la especialidad en geoquímica. Antes de terminar la carrera, entré a trabajar al Consejo de Recursos Naturales No Renovables. Ese ha evolucionado, después se llamó Consejo de Recursos Minerales y hoy en día es el Servicio Geológico Mexicano. Y ahí había muchos doctores, muchos maestros, muchos ingenieros con mucha experiencia. Y entonces el doctor Steve Kessler, él estaba haciendo estudios de geoquímica avanzada y estaba precisamente en el departamento de geoquímica. Pues yo me acerqué a ver qué estaba haciendo, con un poquito de curiosidad, me interesó lo que estaba haciendo y fui con mi jefe, el doctor José Luis Lee. Para entonces yo ya estaba acostumbrado a preguntar y a tratar de meterme donde me interesaba y pues le pedí que si podía yo ser el ayudante de este investigador. Fue ahí donde yo trabajé con esos métodos. De hecho, de ahí saqué mi tesis de licenciatura. Después esa tesis la publiqué dentro de los anales del Servicio Geológico Mexicano y pues de hecho fui el primer mexicano que escribió en español en México acerca de inclusiones fluidas, que es así la técnica que se utiliza para medir la temperatura a la cual se forman los minerales. Después de eso salí del laboratorio y me fui a los proyectos de campo. En los proyectos RM, básicamente ahí había convenios con Estados Unidos. Entonces participé en la exploración geoquímica de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Y después estuve encargado de un proyecto entre México y España para hacer la exploración en la parte más difícil del norte de México. Es la parte oriental de Sonora y la parte occidental de Chihuahua. Es exactamente la Sierra Madre Occidental. Ahora ya hay caminos que las atraviesan. Entonces no había manera de pasar directamente de Hermosillo a la ciudad de Chihuahua en línea recta, más o menos recta. Y afortunadamente ahorita todavía al día de hoy hay una mina que se está explotando y que habíamos reconocido y recomendado en esos tiempos, la mina de Mulatos, que ahorita está en explotación, en plena explotación, oro y plata. Entonces pues me trasladé de Hermosillo, donde estaba viviendo, haciendo mi proyecto de México-España que estaba por terminar. Me trasladé a la ciudad de El Paso, en Texas, y me pasé para el laboratorio de baja temperatura de geoquímica. Eso, en palabras nuestras, pues es básicamente cuestiones ambientales. Fue ahí donde mi segundo sesgo, yo era minero, entre comillas, estaba en la exploración minera, en la parte económica y demás, y entonces, bueno, pues me desvié un poquito más hacia la investigación, hacia los procesos bioquímicos, geoquímicos, y es entonces donde yo me dedico a la parte ambiental. Entonces entré a Encon Internacional, que era una empresa local que se dedicaba a cuestiones ambientales en ambos lados de la frontera. Después me pasé a GZA Geoambiental, era una empresa que también hace cuestiones ambientales, pero lo hacían a nivel regional, ya en todo el este de Estados Unidos. En 1992 decide implementar un programa de auditorías ambientales. Estas auditorías ambientales se pusieron en la ley y eran obligatorias, de hecho todavía son obligatorias en algunas áreas. Para poder hacer estas auditorías ambientales, ninguna de las empresas que estaba trabajando en México tenía experiencia. Entonces pusieron en la ley el requisito de que un investigador o un ingeniero extranjero, un asesor extranjero, viniera
a cada empresa para trabajar de la mano con ellos, darle las asesorías necesarias y poder sacar los proyectos adelante. Entonces, Grupo SACMAC, mediante consultores en tecnología ecológica, que conocemos como Consulte, contactó a GZA en Estados Unidos. Se hicieron las negociaciones. Es así como yo vine a la Ciudad de México junto con 3 compañeros y entonces se fundó Geoambiente. En el 94 pues me propusieron que fuera yo el gerente de Geoambiente y así empecé mi trabajo con ningún empleado. Básicamente era empezar de ceros de una empresa que estaba pues prácticamente parada, ¿no? Pues empezamos obviamente a buscar trabajos que no era sencillo empezar. Y fue así como fui contratado no para una, sino para 2 empresas. Tanto Geoambiente tratando de sacarla o de echarla adelante como Consulte. Entonces básicamente el reto era poder dar un servicio de manera adecuada con un personal reducido y con un presupuesto también reducido, ¿no? Entonces ese fue uno de los retos, poder con poco personal sacar adelante el trabajo. Por eso es que nosotros decidimos hacer subcontratos para poder apoyarnos con esas empresas que tienen esa infraestructura y que no tienen otras que nosotros sí teníamos, para poder hacer alianzas y poder salir adelante con los requerimientos de la empresa y tratar de hacer crecer un poco la cartera de clientes. Y también tratar de cambiar trabajos que hacíamos, porque antes, digamos, Geoambiente pues no alcanzó a hacer muchos trabajos y Consulte pues hacía básicamente cuestiones netamente ambientales. Entonces nosotros introducimos la geotecnia, hicimos geología, hidrología, geohidrología. De Geoambiente empezó como una empresa híbrida que era la unión de Consulte y de GZA Geoambiental y que pudo hacer trabajos en México a partir de esa unión y de ese refuerzo. Pues básicamente la empresa desde que fue creada fue para eso, para la preservación de recursos naturales y la prevención de la contaminación, para poder ayudar a las empresas, tanto internas como externas, a que cuiden el ambiente. Si no respiramos un aire contaminado, los que se están beneficiando somos nosotros. Si no comemos artículos o productos contaminados, los que se están beneficiando somos nosotros. Entonces, finalmente, la parte ambiental es tan importante que lo que nos da es calidad de vida y a veces vida misma. Después de eso, lo que hicimos fue empezar con la parte de infraestructura, porque, como les decía, en esos días, en esa época, los proyectos ambientales no eran muy abundantes. Entonces, por eso ampliamos, digamos, las perspectivas de la empresa y por eso metimos geohidrología, por ejemplo. De ahí metimos geofísica y después de eso metimos también la hidrología, más bien riesgos geotécnicos más que geotecnia en sí misma, o geotecnia marina. Y la última parte pues es la de normatividad, ¿sí? La parte de normatividad que siempre, como ustedes saben, va detrás de los proyectos. Entonces pues, hay que hacer el cumplimiento normativo. Uno de los más interesantes, la transferencia que se hizo para la Torre Mayor. La Torre Mayor la vendieron parcialmente a un grupo alemán, DIFA, y entonces hicimos una due diligence, ese servicio de due diligence, revisar toda la parte ambiental y toda la parte técnica. Ese estudio se hizo en colaboración con SACMAC. Entonces SACMAC vio la parte del edificio y demás, y nosotros vimos toda la parte ambiental. Después de esa derivaron otros tipos de estudios con el mismo cliente, con el mismo modus de operar, y en otros lugares. De ahí, el siguiente fue el gasoducto de Guadalajara a Manzanillo. Ese no había mucha experiencia otra vez en hacer ductos terrestres. Marinos había muchos, SACMAC tenía mucha experiencia en hacer ductos marinos, pero en terrestres no había tantos porque no se había dado en el país la necesidad de hacerlo. Los otros ductos eran para Pemex y Pemex era el que hacía ductos, hacía normas, hacía reglas, y entonces el grupo de petróleo de SACMAC tenía mucha experiencia en ductos marinos. Ahorita es lo que evolucionó después en EPESA. Los ductos terrestres, entonces había que desarrollar un poquito la parte de riesgos geológicos. Ahí hay que meter mucha tecnología, sobre todo para detección de fallas. Las fallas son unas áreas de debilidad donde la corteza terrestre se parte, se rompe, se separa. Entonces, si el ducto tiene que pasar a través de una zona de debilidad o de separación, pues tiene que primero saber
cómo se comporta esa zona, si es una zona que es fácil de cruzar o no, si es cuánto tiempo se va a mover, en cuánto tiempo necesitan hacer una modificación al ducto, y fue lo que tuvimos que hacer para esa zona que está bastante tectonizada, está cerca de la costa oeste de México, que es la zona donde hay más temblores, donde hay más fallas, donde hay más volcanes. Justamente ahorita una de las propuestas que estamos haciendo es para ver los riesgos volcánicos en otro ducto que está ahora en el este de México. Y ya últimamente, pues básicamente algo que no habíamos hecho en toda su extensión por mucho tiempo fue la perforación de pozos. Bueno, pues ahorita lo que está sucediendo es que la normatividad se está sofisticando más. Y entonces las personas que trabajan este tipo de cuestiones tienen que saber un poquito más, a más profundidad de los diferentes temas. Entonces, muchas veces no es fácil conseguir costo, calidad o experiencia inclusive en los ingenieros. A veces hay que formarlos. Entonces, la inversión en la formación, pues en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, encarece los proyectos. Entonces el reto es encontrar gente medianamente capacitada, pero siendo muy capaz para que sea fácilmente capacitada y llegar al siguiente nivel. Bueno, yo creo que Geoambiente, debido a esta complejidad precisamente, va a tener más trabajo y va a tener que seguir creciendo porque la demanda está ahí. Va a seguir creciendo, va a haber con la expansión que se viva. Claro, ahorita no vemos un horizonte a corto plazo de una expansión explosiva, pero definitivamente los requerimientos normativos están siendo más exigentes. Entonces va a tener que surgir mayor necesidad de hacer este tipo de trabajos. Entonces yo veo a Geoambiente como que va a tener que tener mayor personal y mayor especialización en cada uno de sus personales. Sí, creo que una de las fortalezas más grandes de Grupo SACMAC es precisamente poder brindar y ofertar a cualquier cliente un equipo completo de profesionales que al mismo tiempo es especializado, puede compartir trabajos con todos los demás y que puede ser a través de una sola línea de contratación. No necesita contratar a Geoambiente, a Consulte, a SACMAC, a Control. Digo, si quieren lo pueden hacer, pero nosotros como venta de grupo lo que queremos es que sea un proyecto integral.